Cuidar de papá debe haber sido duro. Ramona, no tengo nada más que hacer ahora, solo rellena esto. A Ramona se le entregó un documento de divorcio con el nombre de su esposo en él. Su suegro había enfermado y ella le había estado proporcionando el máximo cuidado. Hizo todo lo posible para que sus últimos momentos fueran cómodos, apoyándolo devotamente hasta el final. Sin embargo, en el funeral de su suegro, su esposo le hizo una declaración increíble, como si hubiera malinterpretado completamente sus esfuerzos y sentimientos por su padre. ¿Qué es esto de repente?, preguntó ella con una leve sonrisa. Su esposo respondió: ¿No lo oíste? Ahora que papá se fue, quiero un divorcio. No hay razón para quedarte conmigo aparte de cuidar a papá. Hay otra mujer con la que quiero vivir. Incluso te pagaré 5 millones de pesos en pensión alimenticia. Solo déjame ir. ¿Cómo pudo él herir a alguien tan fácilmente y sin vacilación? Tales preguntas nublaron su mente, sumiéndola en una profunda tristeza. Por supuesto, el dolor fue significativo al saber que su esposo ya no la veía como esposa ni siquiera como mujer. La ira y la lamentación hacia sí misma por haberlo amado una vez y querer construir un futuro juntos dolieron profundamente en su corazón. Luchó contra las lágrimas desesperadamente y agarró el documento de divorcio que estaba en la mesa. Con las manos temblorosas, comenzó a escribir su nombre, pero las lágrimas seguían cayendo, difuminando la tinta con cada gota. Ten cuidado, si la escritura no es legible, tendrás que escribirlo de nuevo. Aunque había decidido divorciarse, él seguía hablando sobre la mujer a quien una vez amó sin compasión ni calidez. Quedó claro en ese momento que no le importaban en absoluto sus sentimientos, pero ella no pudo detener su mano y, a través de la visión borrosa por las lágrimas, completó el formulario de divorcio. Yo, Ramona, soy una ama de casa trabajadora bastante común. Me casé con Marvin hace unos años y desde entonces hemos estado viviendo una vida tranquilamente feliz juntos. Marvin y yo tenemos una vida matrimonial armoniosa donde nuestros pasatiempos y pensamientos naturalmente se alinean y rara vez tenemos desacuerdos importantes. Mientras algunos creen que es importante chocar para profundizar el entendimiento, yo siento que mantener una vida cotidiana pacífica sin conflictos también es una forma de felicidad. Pensé que mi vida diaria pacífica con Marvin continuaría sin cambios. Sin embargo, un día recibí repentinamente la noticia de que mi suegro había colapsado. Afortunadamente, fue llevado rápidamente al hospital y se salvó su vida, pero el doctor encontró una enfermedad grave en él y podría no tener mucho tiempo. Me preocupaba su condición y le pregunté a Marvin si podíamos visitar la casa de sus padres. Fue un momento difícil con el trabajo y todo, pero Marvin rechazó la visita. Tal vez no quería imponerse sobre mí, ya que también estaba ocupada equilibrando el trabajo y la vida doméstica. Mientras entendía la amabilidad de Marvin, gradualmente me estaba poniendo ansiosa por la posibilidad de tener que separarme de mi suegro para siempre. Un día, en medio de estos miedos, Marvin dijo repentinamente: «Quiero que vengas a la casa de mis padres. Tienes experiencia en el cuidado debido a tu trabajo y quiero que ayudes con el cuidado de papá». En ese momento, parecía que mi suegra era la única que cuidaba de su esposo, pero era una carga significativa para ella ya que también era anciana. La hermana de Marvin, Lindy, también vivía en casa, pero tenía trabajo y le resultaba difícil dedicar tiempo al cuidado. Por otro lado, como Marvin estaba trabajando, no tendríamos problemas financieros incluso si yo renunciara a mi trabajo para concentrarme en el cuidado. El hecho de que mi trabajo estuviera en el cuidado podría ser una de las razones por las que inicialmente me mostré reacia a dejar mi empleo, pero dado la salud de mi suegro y la necesidad de cuidado, decidí dejar mi trabajo y cuidarlo. La realidad era que Marvin ganaba más que yo. Si viviéramos juntos en la casa de mis suegros, nuestros gastos disminuirían y nuestra carga financiera se aliviaría, por lo que decidimos vivir en la casa de los padres de Marvin y cuidar a su padre. Una vez que comencé a cuidar a mi suegro, realmente me di cuenta de lo difícil que era mover a mi suegro anciano de un estado postrado en cama,
lo cual era especialmente muy exigente físicamente. Sin embargo, él era una persona muy calmada y nunca se quejaba de mi cuidado. En cambio, siempre me agradecía diciendo: «Gracias, Ramona». Sus palabras me hicieron sentir relativamente tranquila mentalmente. El cuidado está muy influenciado por el comportamiento de la persona que lo recibe, por lo que su carácter ha sido de gran ayuda en esta vida. Tenía una pregunta, se trataba de la falta de cooperación y cuidado de mi suegra. Marvin y Lindy, que vivían con nosotros, incluso si no se involucraban en el cuidado, al menos deberían venir a ver la situación y discutir cómo pueden apoyar. Decidí preguntarle a Marvin indirectamente, cuidando de no sonar demasiado crítica. La respuesta de Marvin fue inesperada. «Ahora toma el doble de tiempo el desplazamiento al trabajo desde esta casa y quieres que ayude con el cuidado de papá. Después de regresar del trabajo, no hay nada que hacer por un padre dormido». Mientras las palabras de Marvin podrían tener algo de verdad, había partes que aún no podía aceptar internamente. He preguntado a mi suegra y a Lindy preguntas similares y sus respuestas fueron sorprendentemente frías. «El cuidado es tu trabajo y no te entrometas en los asuntos domésticos», especialmente Lindy, quien afirmó que no podía ayudar con el cuidado debido al trabajo, continuando viviendo de una manera que hace que no quede claro si realmente está trabajando o simplemente disfrutando de su tiempo libre. Lo que es más preocupante es que Lindy venía a pedir prestada mi ropa casi todos los días, diciendo: «Este atuendo está lindo». Al principio, no me importó, pero nunca ha devuelto nada que haya prestado y a menudo las pierde. Sospecho que podría estar vendiendo mis pertenencias en una tienda de segunda mano, ya que casi cada vez que me pide algo, la veo comprando afuera. Nunca había sido tratada de esta manera durante visitas anteriores a la casa de mis suegros, sin embargo, desde que comenzamos a vivir juntos, sus actitudes hacia mí claramente cambiaron y parecía como si me miraran por encima del hombro. Tal vez haya algún problema entre mi esposo y su padre del que no estoy al tanto. ¿Podrían despreciarme porque estoy cuidando a mi suegro? Perdida en pensamientos durante mis días llenos de inquietud, mi suegro de repente me habló. Parecía que podía percibir mis preocupaciones. Inicialmente sorprendida e insegura, dudé debatiendo si ser honesta en ese momento, pero si él no me hubiera preguntado, podría haber continuado pensando en ello indefinidamente. Como resultado, mi suegro podría comenzar a dudar de mis sentimientos y volverse desconfiado hacia mí, pensando que también sería preocupante para él si permanecía en silencio. Decidí preguntarle sobre este asunto. «Estoy preocupada por la relación entre Marvin y tú, suegro. Me pregunto si podría haber algún problema». No quería entrometerme, sin embargo, no pude obligarme a preguntar si lo estaban evitando y mis palabras vacilaron, sin lograr transmitir lo que pretendía. Sin embargo, mi suegro pareció entender lo que intentaba decir desde mi expresión vaga. Después de un momento de reflexión, respondió calmadamente. «No hay nada malo, ¿cuál es el problema?». Presionada más por mi suegro, sentí que no podía escapar y hablé honestamente. «Estoy preocupada de que Marvin, tu esposa y Lindy apenas vienen a ver cómo estás. Es una situación difícil de incluso discutir el cuidado». Al escuchar esto, mi suegro simplemente dijo: «Entiendo». Luego sugirió algo asombroso. «¿Qué tal si finjo estar muerta para verificar los sentimientos de todos?». Me sorprendió tal sugerencia inimaginable y objeté de inmediato. «Eso no es aceptable», fue una propuesta totalmente irracional. Si mis preocupaciones son incorrectas, Marvin y los demás podrían estar terriblemente tristes y podría llevar a consecuencias irreparables. Debe haber otras formas de confirmar sus sentimientos. Sin embargo, al ver a mi suegro suplicando con una petición de toda una vida, acepté a regañadientes ayudar. Ese día, cuando todos estaban en casa, fue la única oportunidad para llevarlo a cabo. Repetidamente le pregunté a mi suegro: «¿Estás segura de que deberíamos hacer esto?». Pero su mente estaba decidida con resolución. Me dirigí a la habitación donde todos estaban y grité fuertemente:
El suegro ha perdido el conocimiento. Alguien, por favor, ven rápidamente. Sentí a Marvin y a los demás corriendo hacia nosotros mientras mi suegro cerraba los ojos y contenía la respiración. Al entrar en la habitación, dije: no está respirando. Estaba nerviosa, pensaba que mi acto sería descubierto. Los tres parecían sorprendidos y se miraron entre sí, sin saber cómo revelar la verdad y dónde decirlo. Era una mentira. Estaba en pánico cuando escuché aplausos con el sonido. Los tres estallaron en vítores y alegrías. Lo logramos, la herencia de papá es de 5 millones de pesos. Quizás renunciaré a mi trabajo con tanto dinero. Papá, seguro fue duro. Asegúrate de compartirlo conmigo también. Quiero comprar ropa nueva. Bien por ti también, cuñada. Estaba atónita por sus palabras. Los tres estaban aplaudiendo y celebrando. No podía entender por qué habría vítores y tales reacciones ante la noticia de su muerte. Si realmente hubiera pasado, tal vez podría haberlo soportado un poco más. Independientemente de las emociones y reacciones de los que quedaron, esas son cosas que el difunto no debería saber. Aún así, era algo que quería evitar en ese momento. Entiendo tus sentimientos ahora. Luchando con su cuerpo inmóvil, mi suegro se sentó y dijo calmadamente mientras miraba a Marvin y a los demás. Marvin y los demás estaban sorprendidos como si un hombre muerto hubiera vuelto a la vida y exclamaron en voz alta. La sorpresa fue de corta duración al darse cuenta de que todo había sido una actuación. Luego, Marvin y los demás comenzaron a dar excusas frenéticas diciendo: «Oh, ¿de qué hablamos de nuevo? Es obviamente una mentira. Nunca diríamos algo así en serio». Después de eso, sus miradas se volvieron hacia mí. «Ramona, esto es tu culpa. No te librarás de tal acto tonto. Debes haber instigado esto, papá, ven aquí». Marvin agarró mi mano y me arrastró a la habitación. Mi suegro intentó explicar desesperadamente, pero su voz era demasiado débil comparada con sus acusaciones fuertes y no pudo resistirse a ellos. Si Marvin y los demás realmente hubieran estado llorando por su muerte, podría haberlos entendido estando enojada por lo que hice. Sin embargo, su ira era simplemente una reacción contra mí por exponer sus verdaderos sentimientos. Estaba profundamente decepcionada por sus acciones. En la habitación, fui sometida a un abuso verbal indescriptible por parte de Marvin y desde ese momento, el acoso contra mí comenzó de manera seria. Me hablaban con dureza cada vez que me veían y enfrentaba una terrible discriminación durante las comidas. Mi comida era tan mala que parecía adecuada solo para animales. También me encerraron en un cobertizo al aire libre para mantenerme alejada de mi suegro. El cobertizo estaba mal mantenido y polvoriento, lo que dificultaba respirar. Logré limpiarlo un poco para hacerlo algo habitable, pero mi corazón nunca descansaba. Parecía que Marvin y los demás ahora cuidaban cooperativamente de su padre. Me preguntaba por qué no habían hecho esto desde el principio, pero para ellos, esto era simplemente un acto para recuperar la confianza perdida y sin ese incidente probablemente nunca lo habrían cuidado. Después de un tiempo, pensé que no me permitirían ver a mi suegro nuevamente, así que me sorprendieron las palabras de mi suegra. «No pienses que te he perdonado. Papá, ¿por qué no puedes hacerlo como Ramona? Si Ramona no es quien me está cuidando, no te dejaré la herencia de 5 millones de pesos, así que no tendré que dejarte el dinero». No tuve más opción. Tal vez el cuidado proporcionado por mi suegra y los demás era insuficiente comparado con lo que yo, como cuidadora profesional, había proporcionado y quizás mi suegro intentaba ayudarme a su manera. Si vuelves a meter la pata, sufrirás aún más. Solo haz lo mínimo necesario sin decir nada. Entendido. Aunque no podía estar de acuerdo con todo, decidí reprimir mis sentimientos y respondí que sí, para no desperdiciar las intenciones de mi suegro. Él se estaba debilitando cada día y comencé a sentir la ansiedad de que pronto podríamos tener que despedirnos.
Parecía que él sentía lo mismo y un día llamó a Marvin y a los demás a su habitación. Cuando Marvin y los demás fueron llamados, preguntaron si estaba bien con preocupación, pero sus expresiones y actitudes parecían traicionar una sensación de incomodidad. Tal vez era solo que ya no podía ver a Marvin y a los demás de otra manera. Al escuchar sus palabras, sus caras de repente se iluminaron con sonrisas. He causado muchos problemas desde que me convertí en esto. Esto es una muestra de mi gratitud. Me gustaría que lo aceptaras. Tal vez todos podrían usarlo para ir de viaje y relajarse. Con esas palabras, mi suegro nos entregó boletos para un viaje a Hawái. Marvin, mi suegra y Lindy sostuvieron los boletos y estaban visiblemente encantados. ¿Realmente podemos ir a Hawái como niños?, pregunté. Los tres estaban emocionados por ir a Hawái. Mi suegro, al ver su reacción, sonrió alegremente pero también parecía algo apenado mientras hablaba. Lo siento, pero solo hay boletos para 3 y cada persona tendrá que pagar su propio viaje. Marvin respondió, no hay problema. 3 boletos son suficientes. Ramona necesita quedarse a tu lado. Lo sabía, pero aún así no me sentía bien al escucharlo dicho de esa manera. Incluso si fuera a Hawái con ellos, probablemente estaría sola o sería tratada mal, así que también respondí. Cuidaré de papá, así que no iré a Hawái. Eso es correcto, dijo Lindy. Y los tres fueron a la sala de estar para comenzar a planear el viaje a Hawái de inmediato. Mientras tanto, mi suegro y yo intercambiamos miradas y compartimos una sonrisa. El viaje fue de 3 noches y 4 días y, según lo planeado, Marvin y los demás partieron hacia Hawái. Durante su viaje, algunos amigos de mi suegro vinieron de visita. No hubo cambios o eventos importantes, quizás porque Marvin y los demás estaban fuera. Mi suegro a menudo parecía más animado de lo habitual y finalmente pude relajarme y pasar tiempo en paz. Los 4 días pasaron rápidamente y Marvin y los demás regresaron con sus maletas llenas de recuerdos, pero como era de esperar, no había nada para mí. Había una camisa elouja de mujer que me quedaba perfectamente y casi me alegré pensando que era mi recuerdo, pero eso fue solo una suposición prematura. Marvin me reprendió duramente. No mires sin permiso. En ese momento, cualquier esperanza que tenía se rompió. Parecía que mi relación con Marvin podría ser irreparable. Cargando con esta ansiedad y soledad, continué con mi vida mundana. Finalmente, mi suegro falleció silenciosamente. Parecía que mi suegra y Marvin ya habían decidido todo sobre el funeral de antemano. A medida que todo procedía sorprendentemente sin problemas, no hubo un funeral grandioso. Fue muy modesto, con solo un pastor dando un breve discurso antes de la ceremonia. Varios días después, se llevaron a cabo discusiones sobre la herencia y se decidió formalmente que toda la herencia sería dividida entre mi suegra, Marvin y Lindy. Pensé que no había nada inusual en esto, sin embargo, al escuchar a Marvin y a los demás discutir dónde viajar a continuación o cómo usar la herencia solo unos días después de la muerte de mi suegro, no pude evitar pensar que eran increíblemente insensibles y fríos. Su comportamiento era realmente difícil de entender. ¿No siente ninguna pena por despedirse de él? Mientras los miraba con desdén, Marvin también me miró. Cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió hacia mí, metió la mano en su bolso y parecía estar sacando algo. Luego lo sostuvo frente a mí y dijo: Gracias por todo tu arduo trabajo cuidando de papá. No te queda nada por hacer, solo rellena esto. Me entregó un documento de divorcio con su nombre en él. El suegro había estado enfermo y yo había continuado proporcionándole el máximo cuidado. Hice todo lo posible para que sus últimos días fueran lo más cómodos posible, apoyándolo devotamente hasta el final. Hubo muchas dificultades a medida que se acercaban sus últimos momentos, su sufrimiento se intensificó y cada vez que veía su rostro o su condición, sentía como si no pudiera respirar. Cuando lo cuidaba, realmente experimenté una amplia gama de emociones.
Solo unos días después de su fallecimiento, la indignación y la ira crecieron dentro de mí ante su capacidad para hablar tales palabras. Al reflexionar sobre los eventos pasados, sentí cierta decepción hacia la actitud de Marvin. Aún así, nunca había soñado que él sería quien sugeriría un divorcio. Estaba sin palabras y solo podía mirarlo incrédula, preguntándome si estaba hablando en serio. ¿Qué es esto de repente? Mi pregunta fue respondida con una sonrisa fina de mi esposo mientras él respondía. ¿No lo oíste? Ahora que papá se fue, quiero un divorcio. No hay razón para quedarte conmigo aparte de cuidar a papá. Hay otra mujer con la que quiero vivir. Te pagaré 5 millones de pesos en pensión alimenticia o lo que sea, solo déjame ir. ¿Estabas conmigo solo por el cuidado de tu padre? De hecho, usé mi experiencia y conocimiento como cuidadora al máximo en el cuidado de mi suegro. Si mi suegra y Lindy solo me ven como una cuidadora, es molesto pero no completamente incomprensible. Como nuera, podría encontrarme con tal trato frío y malentendido, pero si Marvin solo me ve como una cuidadora, es demasiado doloroso y casi desgarrador. Al principio, realmente te amaba, pero ahora tengo a alguien más que amo. Entiendo. Escuché que Marvin ha estado saliendo con Rose, una colega más joven de su oficina, durante varios meses. Ese momento coincide con cuando empezamos a vivir aquí. Sus regresos tardíos del trabajo se debieron en parte a desplazamientos más largos, pero también hubo otras razones. ¿Tú estabas teniendo una aventura? No pude ocultar mi sorpresa y le pregunté. Marvin respondió reacios. Sí, eso es lo que estoy diciendo. No me hagas repetirlo. Si quieres pensión alimenticia, te daré tanto como quieras. Tengo la herencia de papá después de todo. En el momento en que escuché las palabras de Marvin, mi corazón sintió como si se congelara de incredulidad. Estaba desanimada por la realidad de que él ya no me veía como su esposa ni como una mujer. Más que eso, no podía aceptar que la persona que elegí hubiera cambiado de esta manera. ¿Por qué lo elegí en ese momento? Agarré con fuerza el documento de divorcio de la mesa, conteniendo las lágrimas lo mejor que pude. Con manos temblorosas, comencé a escribir mi nombre, pero las lágrimas seguían cayendo, difuminando la tinta con cada gota. Un dolor insoportable me abrumó, incluso aunque había decidido divorciarme, lo había amado cuando nos casamos. Las palabras que salían de su boca ahora carecían de cualquier rastro de compasión por la mujer a quien una vez amó. Fue un momento claro cuando me di cuenta de que Marvin no se preocupaba en absoluto por mis sentimientos, pero no pude detener mi mano y, a través de mi visión borrosa por las lágrimas, terminé de escribir el formulario de divorcio. Pero no podía aceptar un divorcio sin hacer algo más. Sentí que necesitaba retaliar de alguna manera, impulsada por una fuerte creencia de que él necesitaba asumir la responsabilidad. Resolví reclamar una parte de sus activos. Pensé en esta declaración jurada como una forma de hacerlo y establecí la cantidad que Marvin debería pagar en 30,000 pesos y lo escribí claramente. Cualquier cantidad está bien, pero tú la fijaste en 30,000 pesos. Eso muestra qué clase de mujer eres realmente. ¿Puedes perdonar lo que he hecho por 30,000 pesos? ¿Entendió siquiera un poco cuánto dolor y herida estaba sufriendo? Fue totalmente despreciable considerando todo. No había razón para quedarse juntos más, y si terminar esto podría ser la mejor opción, intenté convencerme de eso. Hice que él firmara la declaración jurada y aseguré formalmente una promesa de división de propiedades de él, sintiéndome aliviada de que todo había terminado. Rápidamente empaqué mis pertenencias y me fui de la casa de mis suegros. Luego me di cuenta completamente de cuánto apoyo había recibido de mi suegro, mi única aliada, y de esa casa. Ahora que nuestras relaciones han terminado, probablemente nunca volvería a ese lugar. Después de recibir la división de propiedades, estuve ocupada preparando mi nueva vida. Aunque era un nuevo comienzo, había más cosas por hacer de lo que esperaba. Mientras estaba ocupada, mi teléfono sonó de repente.
El nombre que se mostraba era de un contacto que aún no había eliminado, Marvin. Incluso aunque él había iniciado el divorcio, respondía al teléfono con una mezcla de ansiedad y curiosidad, porque realmente no quedaba nada más que discutir. Antes de que pudiera siquiera saludarlo, la voz furiosa de Marvin estalló. ¿Qué has hecho? ¿Dónde pusiste la herencia de papá? Fue algo que sucedió mientras Marvin y los demás estaban en Hawái. El suegro había contactado a un amigo para ayudar con la gestión del patrimonio. Tenía inversiones en acciones e inmuebles y poseía una cantidad considerable de activos. La historia que mi suegra había mencionado previamente sobre la herencia no parecía exagerada en absoluto. El suegro había hecho que su amigo ayudara a organizar sus activos, simulando esa actuación conmigo, Ramona. Empecé a entender los verdaderos sentimientos que tenían hacia mí cuando expresé mis preocupaciones sobre Marvin y los demás a mi suegro. Parecía que él ya tenía una vaga sensación de sus sentimientos. Parece que ha habido numerosas ocasiones desde que se casó con mi suegra que él sintió de esta manera. Marvin y Lindy, al no ser parientes de sangre del suegro y haber entrado en la familia a través de un segundo matrimonio cuando eran mayores, nunca realmente se acercaron a él. Tal vez mi suegra había influenciado intencionalmente a Marvin y Lindy para que no se acercaran al suegro. Sin embargo, mi suegro no había imaginado tales cosas y había esperado que no fueran ciertas. Tal vez por eso, sintiendo la necesidad de confirmar las verdaderas intenciones de mi suegra, Marvin y Lindy decidió seguir adelante con ese plan imprudente a pesar de mis objeciones. Lo que aguardaba como resultado fue un desenlace miserable. Desde entonces, he estado pensando continuamente en cómo asegurarme de que mi patrimonio no termine en sus manos. Mi suegro comenzó silenciosamente. No soporto la idea de que usen libremente la fortuna que he construido con tanto esfuerzo. Quiero encontrar una manera de realmente mostrárselo, y así comenzó su contraataque serio. Lo primero que hizo fue usar un acuerdo de reventa para convertir la casa en una propiedad de alquiler. Con este método, la propiedad de la casa se transfirió a una compañía inmobiliaria y Marvin y los demás necesitaban pagar alquiler cada mes para continuar viviendo allí. Luego vendió la mayoría de las acciones que poseía y transfirió una porción a un conocido de confianza. También vendió sistemáticamente o transfirió otras propiedades inmobiliarias, casi liquidando todos sus activos. Sin embargo, lo que me sorprendió fue que me regaló todo un edificio de Ramona, eras la única que realmente me cuidaba. Nunca mostraste desagrado y siempre me cuidabas. Incluso complacías mis caprichos. Quería de alguna manera compartir mi fortuna contigo debido a eso, así que por favor acepta este edificio de apartamentos como muestra de mi gratitud. Me enorgullecía soportar el duro rol de nuera y cuidar diligentemente de él, sin embargo, recibir un regalo tan sustancial como un edificio completo de apartamentos se sentía desproporcionado. Pero había aprendido dolorosamente a través de esa actuación que sus decisiones eran finales una vez tomadas. Finalmente, empujada por su fuerte voluntad, no tuve más opción que decidir aceptar el apartamento. Podría haber algunos inconvenientes con los pagos de impuestos y los procedimientos inmobiliarios inicialmente, pero una vez que se resolvieran, deberías tener un ingreso constante del alquiler. Puedes decidir qué hacer con Marvin. No hay necesidad de apresurarse para decirle sobre el apartamento. Es más sabio evaluar la situación primero. De hecho, respondió. Su consejo fue preciso. Si hubiera discutido esto antes de que Marvin me entregara los papeles de divorcio, me horrorizaba pensar qué medidas podrían haberse tomado para apoderarse del apartamento. Ahora volvamos a hablar sobre la liquidación del patrimonio de mi suegro. Mi suegro comenzó manejando las últimas sumas de su efectivo primero. Aseguró suficiente efectivo de las ganancias de las acciones e inmuebles para cubrir sus necesidades de vida restantes y decidió usar el resto para donaciones y financiar actividades benéficas. Además, mi suegro se preocupó mucho por asegurar que Marvin y los demás no supieran de sus planes. Descartó cualquier registro que pudiera revelar sus actividades de financiamiento,
manteniendo solo los libros bancarios que registraban sumas significativas. En general, sus inversiones fueron consideradas rentables, aunque algunas habían incurrido en pérdidas. Mi suegro orquestó deliberadamente que la herencia pasara a activos desfavorables, creando finalmente una situación desfavorable para Marvin y los demás. Como resultado, en lugar de recibir una herencia, Marvin enfrentó dificultades inesperadas. Sin saber del plan de su padre, Marvin había presumiendo de pagar 30,000 pesos y su madre y Lindy desperdiciaron dinero en tarjetas de crédito, gastando a lo grande en ropa y viajes. Pronto, la cuenta se agotó de efectivo y las facturas de alquiler y los pagos de deudas comenzaron a acumularse. Rose, la pareja de aventura de Marvin, al sentir sus serias dificultades financieras, desapareció de repente, dejándolo sin nadie en quien confiar. Acorralado, Marvin buscó reclamar los 30,000 pesos que me había pagado como la única solución para manejar sus problemas inmediatos. Ramona, lo siento. Realmente quiero disculparme por todo. Fue incorrecto de mi parte, de mi madre y de Lindy herirte. A partir de ahora, quiero cambiar y valorarte. ¿Puedes darnos una oportunidad para ayudarte? Creo que podemos reparar las cosas, respondió honestamente. Con el apartamento que recibí de mi suegro, no estoy luchando por gastos de vida y estoy llevando una vida bastante acomodada. Devolver los 30,000 pesos de la división de propiedades realmente no me afectaría, de hecho, tengo más dinero del que necesito. Como lo planeó mi suegro, Marvin y los demás terminaron con casi ninguna herencia y enfrentaron condiciones económicas duras. El resultado deseado por mi suegro ya se había logrado y no tenía nada más que hacer. Parece que estás en una situación difícil. ¿Cómo manejas las comidas? ¿Cómo están tu madre y Lindy? Cuando pregunté con un tono preocupado, Marvin respondió con una voz agitada. Solo estamos saliendo adelante, pero podría desmoronarse en cualquier momento. Necesito tu ayuda, Ramona. Después de escuchar las palabras de Marvin, afirmé sin dudarlo. No puedo ayudarte con eso. Terminó la llamada. Luego configuré mi teléfono para rechazar todas las llamadas entrantes de Marvin, su madre y Lindy. Es fácil adivinar lo que estaban pensando. La venganza de mi suegro se había logrado y ahora me correspondía a mí. Quería evitar el contacto directo con ellos, así que decidí contratar a un detective para investigar a Rose, la pareja de aventura de Marvin. Resultó que Rose estaba casada y decidí proporcionar a su esposo pruebas de su infidelidad. La evidencia que proporcioné fue solo testimonial, pero o bien su esposo era excepcionalmente capaz o Rose era bastante descuidada. Pronto surgió evidencia decisiva y una vez más, Marvin fue forzado a pagar una liquidación de propiedades. La situación empeoró y tanto su madre como Lindy sufrieron daños. Como dice el refrán, cuando el dinero se va, también lo hace la relación. Las dificultades financieras de Marvin solo profundizaron las grietas entre ellos. Las constantes discusiones llenaban la casa y se volvieron incapaces de pagar el alquiler y eventualmente tuvieron que abandonar la casa. Así, incluso perdieron el lugar. Para ellos, discutir fue descubierto que Marvin había pedido dinero prestado por medios ilegales para pagar sus deudas y fue llevado. Lindy comenzó a trabajar en turnos nocturnos, luchando por pagar sus deudas, y supe que su madre no pudo encontrar empleo en ningún lugar y estaba viviendo en un estado de indigencia. Es imposible no sentir que las dificultades y penurias que enfrentan actualmente son completamente de su propia creación y son lamentables.